hoy se publica, por ejemplo, lo vi en internet, las declaraciones de Human Rights Watch, que es una organización no gubernamental sobre que cuestiona al gobierno, su gobierno, de que no le interesan los derechos humanos ni ir más allá. Hay incluso se basa en un informe que hacen anual. Pero me llama la atención, y esta sería la pregunta, no en sí esa declaración, que no me sorprende. Lo que me llama la atención, presidente, y esa sería hacia donde yo voy, es que hace también unas semanas, aquí también lo había mencionado con usted, una revista británica, Index on Censorship, lo compara, puso con algunas figuras dictatoriales, bueno, o que por lo menos lo ubica en un término dictatorial. Me puse a investigar un poquito, no se necesita mucho, que estos dos, por ejemplo, este medio británico, el tema de la propia ONG que acabo de mencionar, en donde se refiere a este tema de los derechos humanos, son financiados internacionalmente y obviamente obedecen a ciertos intereses, si no es nada más no gubernamental, somos libres, independientes, etcétera. Pero, por ejemplo, en estos dos casos, quienes financian y de manera fuerte con millones de dólares es George Soros. Ese es uno de los personajes, seguramente habrá más, pero bueno, solamente como muestra un botón. Y en este contexto preguntarle lo que ha estado sucediendo, porque estos entes, esta organización, esta revista o estos medios que se visten así de revistas, tienen un enfoque particular cuando empieza a haber gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, particularmente hablo de América Latina. Y bueno, pues ya lo hemos estado hablando aquí, bueno, usted mismo incluso en esta conferencia se ha referido a Perú y de qué lado se ponen. El tema propio de Brasil que sucedió y que es algo también delicado. Esto usted lo leería, lo que le acabo de comentar, como un tema también contra su gobierno, en un tema de buscar este tipo de enrarecimiento, cuestionamiento contra lo que usted está haciendo, a pesar de que ha habido los avances económicos y todo esto, ellos lo miran de otra manera o voltean los datos. Quisiera preguntarle, y le agradezco que me haya permitido. Sí, es parte de lo mismo. O sea, durante el periodo neoliberal, fueron 36 años, fue mucho tiempo, lograron crear una corriente de pensamiento justificando la privatización. Ustedes porque son jóvenes, pero cuando iban a vender las empresas públicas, antes echaban a andar una campaña de que las empresas públicas prestaban mal servicio, ya sea que no servía la comunicación telefónica o que se retrasaban los vuelos. A los empleados de las aerolíneas que pertenecían a la nación, que eran empresas públicas, los insultaban. Ahora, como la mayoría de las líneas aéreas están privatizadas, no hay esos motines, porque había toda una campaña preparando el terreno para justificar la privatización. Pues lo mismo hicieron con la educación, lo mismo hicieron cooptando a los intelectuales.
Ya hablamos aquí de cómo Salinas los cooptó a todos, intelectuales buenos, economistas que terminaron de locutores, de defensores del salinismo. Los medios. Y esto pasó a nivel mundial y surgieron las llamadas organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, lo que antes se conocía como pueblo. Todo eso se fue creando. Y todo con el propósito de justificar o de encubrir el saqueo de los bienes de la nación, de los bienes del pueblo, las grandes injusticias, la monstruosa desigualdad que se fue produciendo. ¿Por qué no pones la gráfica de la desigualdad que elaboró Esquivel, que está en uno de mis libros, de cuándo hubo más desigualdad en México? En el salinismo. Ahí es donde aparecieron el grupo de multimillonarios que llegó a ocupar el 4º lugar en el mundo al término del gobierno de Salinas. Era Estados Unidos, Japón, Alemania y México. Y casi todos los que aparecían en esa lista de Forbes, mexicanos, habían sido beneficiados con una empresa, con un banco que era propiedad de la nación y que se había privatizado. Entonces se necesitaban pues también ponernos a pensar en otras cosas, a voltear a ver para otro lado, y empezaron a crear las nuevas políticas públicas, impulsadas también por estos grupos dominantes a nivel mundial. La misma ONU, se los fui a decir el año pasado, cuando la ONU ha hecho un pronunciamiento en los últimos tiempos sobre la monstruosa desigualdad que hay en el país, en el mundo. Nunca. No se atreve a tocar eso. Pero miren, y son datos del Banco Mundial y la OCDE. Aquí entró Salinas. Miren. ¿Cuándo salió? La desigualdad. Y aquí había una familia nada más
la Garzazada, que aparecía con 2.000 millones de dólares, una familia. En este año, la revista Forbes empezó a publicar la lista de los más ricos del mundo. Y nada más la familia Garzazada. Pero ya aquí aparecen 24, de 1 a 24 en la lista, con 48.000 millones de dólares. Entonces, esto fue el neoliberalismo en lo económico, esta monstruosa desigualdad, la gran acumulación de capital en unas cuantas manos y el empobrecimiento de la mayoría en México. Entonces fueron creando, pues, el Instituto de la Transparencia, las comisiones de derechos humanos, las comisiones antimonopólicas, la de las competencias, pura faramaya. Y a financiar a todos estos organismos, todos, para silenciarlos. Pero lo mencionabas hoy, hagan una revisión de la prensa hoy, no solo de México, del mundo, y vean cuántas notas hay de la represión en Perú. Vean cuántas. Y si hay alguna denuncia de una organización internacional de las que supuestamente defienden los derechos humanos. Ahí van a encontrar seguramente una denuncia de artículo 19 y de todos estos. No van a encontrar nada. Nada. Pero les voy a poner otro ejemplo. Ya se detuvo al que le disparó a Ciro Gómez Leiva. A ver, pon el Reforma. A ver si está en las 8. Miren lo que está. Y lo de un periodista que acaba de sufrir un atentado y que se acaba de detener al que disparó. ¿No tendrán qué pasó cuando le dispararon a Ciro al día siguiente? ¿Qué puso el Reforma? Pero a ver, pon otros periódicos para ver si... Pon Excelsior.
ahí sí debe estar porque ahí trabaja, ¿no? Sí. Ah, sí. Todo va por México. Me acuerdo cuando hablaban de el pacto por México. Y yo decía el pacto contra México. Y así resultó. Pero esa es, pues, la constante en el manejo de los medios.